Hola, bienvenido a tu segundo día de tu taller de inteligencia nutricional virtual. Soy Francisco Javier Pernía y como te indiqué en el video anterior, hoy estaremos estudiando lo relacionado con el balance metabólico. Si no has visto el video anterior, puedes acceder al mismo en el link que te dejo abajo en esta misma página. Bueno, y entrando en el tema del balance metabólico, vamos a hacer un recuento sobre un aspecto bien importante, que es la forma como comemos. Comemos con muchos excesos y deficiencias, como lo vimos anteriormente. Entre las principales excesos tenemos el exceso de carbohidratos, que se convierte rápidamente en azúcar, el exceso de grasa, el exceso de sal, entre otros, y deficiencias, no comemos vegetales y no tomamos suficiente agua. Eso hace que no tengamos proteínas de alta calidad y distintos fitonutrientes, vitaminas, minerales que pueden estar representando una gran amenaza para nuestra salud. Esos excesos y deficiencias traen como consecuencia estas enfermedades. Por ejemplo, los excesos está documentado que el exceso de carbohidratos está relacionado con la diabetes. También ahorita como vamos a ver, la hipertensión, colesterol y triglicéridos y enfermedades cerebrovasculares, también como el ataque al corazón, tienen que ver con esos excesos. Y en una gran medida, como lo indica la Organización Mundial de la Salud, también el cáncer. Entre las deficiencias tenemos anemia, si has sufrido de anemia o conoces personas que sufren de anemia, fatiga, disminución de masa corporal, estreñimiento, somnolencia, debilidad general y sistema inmune deficiente, de alguna manera esa persona tiene deficiencias. Y deficiencias precisamente en los elementos que dijimos, vegetales y frutas y sobre todo agua. Entonces fíjense, el desequilibrio metabólico del cual estamos hablando tiene que ver con una mirada particular hacia un sistema hormonal, un sistema hormonal donde interviene el páncreas con el control de azúcar en la sangre. Y hemos escuchado un problema con el control de azúcar en la sangre en personas que tienen diabetes y probablemente si tú tienes una relación con alguien o conoces a alguien que tiene problemas con diabetes, habrás escuchado de la insulina. Y el desequilibrio se basa en lo siguiente, que se come con mucha harina, se come con mucha azúcar y ese azúcar hace que haya un exceso de producción de insulina. La insulina es una hormona generada por el páncreas, tanto la insulina como el glucagón, que regula los niveles elevados de azúcar, logrando bajar los niveles de azúcar en la sangre y convirtiéndolo en unidades de almacenamiento o grasa. El glucagón hace la función contraria. El glucagón es una hormona generada también en el páncreas, pero que él entra a regular precisamente en el momento que detecta una baja de azúcar en la sangre y él la inyecta para convertir los almacenes de grasa en azúcar y podamos tener ese combustible. Entonces, como lo mencioné, una dieta con altos niveles de carbohidratos y bajas proteínas genera un desbalance hacia un alto nivel de insulina. ¿Y qué genera este problema? Veámoslo también gráficamente, que es que el proceso de insulina-glucagón es un proceso para equilibrar. Y fíjense, imagínate que te comes una galleta o te comes un pancito, un dulce o un helado y eso tiene mucho azúcar o genera mucho azúcar en tu sangre y se aumenta el nivel de glucosa en la sangre. El páncreas se da cuenta y despierta inyectando desde sus células beta, inyecta insulina y esa insulina da las órdenes a las células para que almacenen, retiren ese azúcar de la sangre y la transformen en grasa. Es un proceso más complejo, pero el resultado es el mismo. Al final termina convirtiendo el exceso de azúcar en grasa y la almacena esa energía en forma de grasa, logrando el objetivo, que es mantener el azúcar en la sangre en niveles estables. El azúcar en la sangre o la glucosa es el combustible que nos mantiene vivos, que nos mantiene, que le da energía mientras estás escuchándome, permitiéndote respirar, el movimiento de los pulmones, la energía que necesita tu cerebro para prestar atención, los latidos del corazón. Todos los procesos que están viviendo ahorita requieren energía y esa energía requiere de combustible y el combustible es el azúcar, esa glucosa. Pero llega un momento también, a lo mejor tienes rato acá, a lo mejor no has comido y tu nivel de azúcar ha bajado a ciertos niveles que te puede estar dando hambre. Y cuando eso ocurre, el páncreas también despierta y le dice, epa, despierta las células alfa ahora. En las células alfa se genera glucagón, que es la segunda hormona, la hormona de control para convertir la grasa en azúcar, le da órdenes al hígado y a todo el sistema celular para que la grasa se convierta en azúcar y así restablecer los niveles normales de glucosa. Entonces, esto en general, en resumen, es un sistema, el páncreas, es un sistema que detecta bajos o altos niveles de azúcar para mantener regulados y a nivel normal los niveles de glucosa en la sangre. O sea, es un sistema que funciona perfectamente
pero nosotros lo desequilibramos por nuestra tendencia de vivir en el lado de alto nivel de glucosa. Veamos cómo funciona esto. Bueno, realmente aquí sí te pido que prestes bastante atención, ya que esta es una parte crucial en este entrenamiento. Resulta que nosotros comemos mucho azúcar y el azúcar viene disfrazada porque el pan, a pesar de que sea salado, tiene altos niveles de azúcar porque su conversión en la sangre hace que los niveles de glucosa que entran en la sangre sean muy altos, dado su aporte de carbohidratos. Igual lo tienen las arepas en el caso de Venezuela o las empanadas. El tema también del pan, si el pan blanco es terrible, pero hasta el pan integral genera altos niveles de azúcar. El arroz blanco, las pastas, todo aquello que nos gusta realmente, es impresionante. Y fíjense, cuando comes eso, cuando comes cualquiera de estos alimentos ricos, se eleva el azúcar en la sangre. Y al elevarse el azúcar en la sangre, el páncreas despierta, aumentando los niveles de insulina, y eso produce, por el efecto que estábamos explicando anteriormente, una baja de azúcar, la cual la va a convertir en grasa y vamos a ver qué hace con ella. Pero esa baja de azúcar produce nuevamente un desbalance en nuestro sistema y nos da hambre. Nos da hambre porque sentimos la baja energía y eso nos provoca es comernos otro carbohidrato. Por eso es que son irresistibles. No es porque comemos con los ojos, es que comemos con el páncreas. El páncreas genera el efecto para producir una necesidad, porque no es que genera el efecto, sino que los altos niveles de azúcar que tienen estos alimentos producen ese efecto en nosotros. Y eso es una condición natural. Y bajando el azúcar y convirtiendo todo ese azúcar de las células en grasa, aumentan los triglicéridos porque esa grasa tiene que transportarse. Y las unidades de transporte de esa grasa son los triglicéridos que viajan en la sangre. Y otro elemento que produce también, otro efecto colateral que produce el aumento de insulina, es que produce un aumento de sodio en los riñones. Y ese aumento de sodio en los riñones genera un efecto paralelo que es muy peligroso, que es retención de líquido. La retención de líquido aumenta los niveles de tensión en el corazón, dado que las arterias empiezan a reducir su tamaño por la presión que tiene de los lados, por la alta retención de líquido, y el endurecimiento de tejidos de las arterias, también un efecto colateral por un exceso de insulina en la sangre. Recuérdense que la insulina y el glucagón deben estar en forma equilibrada, pero nosotros tendemos a tener un exceso de insulina. Nuestro cuerpo no está preparado para tanta insulina y eso produce un endurecimiento en el tejido de las arterias. Eso también es peligroso porque hace que el corazón trabaje más, porque las arterias tienen un movimiento también adecuado que ayuda, sobre todo las venas con sus válvulas, que ayuda a que el corazón trabaje mejor. Y en paralelo, cuando se aumentan los triglicéridos, que son las unidades de grasa que viajan por la sangre, también se generan las unidades de pegamento de grasa, vamos a decirlo así, el colesterol. Lo que genera el pegamento y las unidades, el colesterol es muy importante en la parte celular porque hace la conexión a nivel celular. Y bueno, el colesterol aumenta en la medida que se inyecta insulina porque el cuerpo sabe que va a necesitar pegar estas unidades de triglicéridos en el tejido adiposo posteriormente. Ahora fíjense, el colesterol y el triglicérido están relacionados con la aterosclerosis. La aterosclerosis no es más que taponamiento de las arterias. Eso es sumamente peligroso porque puede impedir el transporte de oxígeno hacia el cerebro o puede impedir el oxígeno hacia el corazón, produciendo en las paredes de sus músculos un infarto. Y la hipertensión que se produce por el aumento de sodio en los riñones, no realmente el aumento de sodio, sino la retención de líquido asociada, sumado a un endurecimiento de los tejidos de las arterias, generan hipertensión. Estas dos condiciones, hipertensión y arteriosclerosis, lo que hacen es aumentar el riesgo de un ataque al corazón o de una enfermedad cerebrovascular. Entonces, es extremadamente delicado. Y fíjense que hasta el momento no hemos hablado de obesidad. O sea que esto está afectando a personas delgadas. Desde los niños empieza a generar este efecto. Por eso encontramos niños que tienen triglicéridos y colesterol alto. Esto está afectando a personas obesas y delgadas. Pero en el caso, a lo mejor si es tu caso, porque si era mi caso, que yo tiendo a la obesidad, si no me cuido, entonces el aumento de tejido graso va produciendo la obesidad, que tiene efectos, por supuesto, efectos psicológicos y efectos de rechazo en algunas partes, pero a nivel de salud
aumenta el riesgo de ataque al corazón y ACV. Ahora fíjense, los daños que se producen en los órganos por exceso de grasa no son desconocidos. A lo mejor has escuchado hablar perdón, del hígado graso. Y el hígado graso es una condición, una enfermedad también que se puede ver mejorada, sobre todo cuando tú hablas con médicos internistas, pues se puede ver mejorada si bajas tu sobrepeso. Y en el otro caso, ya al final de todo este proceso tan desagradable, realmente, es que cuando tú entras en el ciclo de comer pan, de comer dulces y volver a comer y volver a comer y manejar todo este proceso que va dañando tu sistema, llega un momento en que en el páncreas las células betas se agotan, ya no queda más insulina, se agotó, y en ese momento se eleva el azúcar en la sangre de forma desmedida, sin tomar en cuenta que en el proceso se va produciendo resistencia a la insulina y empiezas a medicarte, todavía no te inyectan insulina, pero empiezas a generar un sistema de vida ya con menor actividad y con una calidad de vida reducida. Y cuando llega el momento que se produce la diabetes completamente, se eleva el azúcar en la sangre a menos que te inyectes insulina. Pero fíjense que es un nivel de control muy delicado y eso está relacionado con enfermedades como la insuficiencia renal, porque los altos niveles de azúcar en la sangre, cuando pasan por vasos capilares muy pequeños, los destruye. ¿Y dónde hay vasos capilares pequeños? Bueno, por ejemplo en los riñones, entonces puede dañar esos vasos y genera insuficiencia renal. ¿Dónde hay otros vasos? A nivel de las piernas, las extremidades inferiores, produciendo necrosia, que es muerte del tejido, lo cual amputan piernas. He visto casos de amigos que han sufrido de esta parte, la han tenido que amputar desafortunadamente sus piernas. Y la ceguera, porque los ojos se ven afectados porque ahí hay vasos capilares muy pequeños que también se destruyen produciendo la ceguera. Y por supuesto, todas estas consecuencias, ya sea por diabetes o por problemas cardiovasculares, pueden producir la muerte. Ahora, ¿dónde comienza este problema? Este problema podríamos pensar que puede provenir a nivel genético o puede provenir a nivel de nuestra herencia, pero no, es muy sencillo, comienza todas las mañanas en el desayuno. Y esa es una cosa interesante reconocerla porque solamente pregúntate, ¿y tú qué desayunas normalmente? ¿Qué desayunas? Bueno, puede ser cualquiera de estas dos opciones, probablemente un desayuno basado en carbohidratos, o el llamado desayuno balanceado, que al final estás comiendo carbohidratos de lo que están haciendo aquel efecto, o ningún desayuno. Ahora fíjate, si eres de los que come azúcar de alguna forma o no desayunas, mira lo que puede estar pasando. En el caso que desayunes azúcar, como lo viste en el ciclo anterior, cuando tú tienes un consumo de una galleta, un pan o algo así, te sube los niveles de azúcar en la sangre, el páncreas se inyecta el chorro de insulina y te hace bajar el nivel de azúcar hasta niveles por debajo de los niveles normales de azúcar y te da hambre. Esa hambre viene en forma de ansiedad, lo que te provoca comer nuevamente dulce y ese dulce empieza a generar los consumos, ¿ok? Los consumos periódicos que te generan hacer también nuevamente inyección de insulina y otra vez te da hambre. Ese ciclo se repite de 2 a 3 veces por día. Eso es si tú desayunas con azúcar, pero si no desayunas, lo único que pasa es que el ciclo comienza más tarde. Comienzas con hambre, pero cuando llegas a comer, comes algo con azúcar, se despierta el páncreas, empieza a inyectar insulina y el ciclo se repite. El resultado es el mismo, porque ya sea que desayunes o no desayunes, el problema es cómo comienzas el día. Comienzas el día con azúcar, de la forma como lo hemos visto. Y fíjate, esto lo que hace es que durante el día tienes pequeñas acumulaciones de grasa en tu cuerpo, porque recuérdese que todo el azúcar que se baja a nivel de insulina se convierte en grasa. Entonces vas aumentando pequeños gramos de grasa todos los días, que la acumulada de una semana puede ser 1 kilogramo, 2 kilogramos, y así es que vamos aumentando de peso a medida que va pasando el tiempo. Supuestamente cuando vamos envejeciendo vamos aumentando de peso, pero no es más que el producto de ir acumulando gradualmente estos ciclos durante nuestra vida. Y ahora fíjate, el círculo vicioso nos puede llevar a un estado de sobrepeso, que es el aspecto visible,
pero ya sabemos cómo nos lleva a enfermedades como la diabetes, hipertensión, etcétera. Y para las personas esto en general para todas las personas, sean obesos o no, ocurre lo mismo al nivel del sistema cardiovascular. En los vasos sanguíneos, donde se hace el transporte de sangre que transporta además oxígeno y otras sustancias, podemos ver el triglicérido y el colesterol que se ven aumentados a medida que consumimos muchos carbohidratos, luego se convierten en grasa por el efecto de la insulina. Y podemos ver en la arteria, imaginémonos la arteria aquí circulando la sangre, el triglicérido y el colesterol, y aumentando los niveles de triglicéridos y colesterol por el aumento de consumo de alimentos basados en carbohidratos. Y llega un momento, esto ocurre en cualquier momento, que la carpa interna de la arteria puede desprenderse la película interna que se llama endotelio, dejando como una superficie rugosa. Es como una autopista que se le abre un hueco, y ese hueco de los vehículos empiezan a circular con dificultad. Bueno, aquí los vehículos que van a circular con dificultad son el colesterol, que es como la base de cemento de los tejidos grasos, y se le van a adherir también los triglicéridos formando un bloque que va creciendo, pudiendo crear hasta una placa oxidada por falta de nutrientes antioxidantes que terminan casi que dejando la mitad de la arteria tapada. Y esto produce unos efectos impresionantes, ya que se reduce la capacidad de transporte de oxígeno hacia todos los órganos, aumentando la tensión arterial, sobre todo trabajando más el corazón, ya que al no llegar el oxígeno al cerebro, le manda órdenes al corazón para seguir transmitiendo más bombeo, y la falta de oxígeno con mayor esfuerzo del corazón, sobre todo en las arterias coronarias, genera el infarto. Y si se desprende el ateroma de alguna de las arterias y ese ateroma, ese trombo o esa bola de grasa llega al cerebro, se forma lo que se llama el ACV. Miremoslo aquí, por ejemplo, una arteria coronaria que ocurre este fenómeno, tapa la irrigación de la sangre hacia las paredes del corazón, creando un infarto al miocardio. En el caso del desprendimiento de ese trombo hacia la sangre, podría crear lo que se llama una embolia o un accidente cerebrovascular. Y en el caso de otra enfermedad que también nos alerta, fíjense, vamos a ver el efecto en cascada que tiene la insulina y el glucagón en otros mensajeros hormonales que se llaman eicosanoides. Y ellos son responsables de manejar dos tipos de procesos en nuestro cuerpo. El primer proceso, el proceso tipo 1, que es de vasodilatación, reducción de inflamación, reducción de dolor, prevención de agregación de plaquetas, dilatación de vías respiratorias, incremento del flujo de oxígeno y reducción del crecimiento celular, tienen que ver con procesos asociados al glucagón. O sea, el glucagón es la hormona, y el mensajero hormonal eicosanoides correspondiente activan los procesos tipo 1. Los procesos tipo 2, que son los contrarios, vasoconstricción, aumento de inflamación, aumento de dolor, etcétera, tienen que ver con la insulina. Pero vean un tema, ¿no? Que nosotros deberíamos de vivir en equilibrio de glucagón e insulina y estar estos efectos complementarios ayudándonos en todos nuestros procesos internos. Pero con un desbalance hacia la insulina nos quedamos con los procesos tipo 2, que son vasoconstricción, aumento de inflamación, aumento de dolor. Por eso cuando una persona está regulando su sistema de consumo de azúcar y empieza a equilibrar glucagón e insulina, empieza a sentir alivios, empieza a eliminar dolores de cabeza, además de otras cosas, ¿no? Empieza a mejorar su condición de vida. Pero fíjense, yo quiero relacionarme con los últimos dos del tipo 2, cuando hay un exceso de insulina, es que hay reducción de flujo de oxígeno y aumenta el crecimiento celular. Y estas son dos precursores o dos condiciones que ayudan a la propagación o a la producción del cáncer. Entonces, como podemos ver, el exceso de insulina no es inocente. Aparte que se agote y se convierte en diabetes, puede ir dejando distintas secuelas. Y quería mostrarla acá en estos análisis que han sido resumidos de distintos libros de medicina y una recopilación de información, y llevarlo a la forma más simple posible para que puedas entenderlo. Ahora fíjate, otro parámetro que quiero mostrar es lo que siempre nos indican los médicos. Nos saca una relación del peso y la estatura, y esa relación que es peso dividido entre la estatura al cuadrado le llaman índice de masa corporal. Y aquí podemos ver un rango entre 18.5 y 25 prácticamente, es el estado normal, buen nivel de energía, vitalidad y buena condición física. Y sobrepeso son entre 25 y 29, entre 30 y 35 obesidad, y pueden ver las enfermedades asociadas. A medida que vamos aumentando los niveles de obesidad,
aumenta los riesgos de enfermedad. Igualito pues cuando estamos por debajo, hay otro, por debajo de los pesos normales, si estamos en delgadez extrema, delgadez tipo 1, 2 o 3, podemos tener también hasta peligro de muerte. En ambas condiciones es peligroso. Sin embargo, el índice de masa corporal es un índice que a veces no refleja la realidad, sobre todo cuando manejamos ese parámetro en personas deportistas o fisiculturistas, ya que ellos poseen un peso más elevado de lo normal y no tienen, realmente están en buenas condiciones. Eso se debe precisamente a un concepto importante que es la grasa, la acumulación de grasa y en especial la grasa intraabdominal, que es la que más daño hace, porque fíjate, una persona normalmente tiene sus niveles de grasa para protección de todos los tejidos, los órganos, pero cuando empieza a aumentar por la obesidad la acumulación de grasa, empieza a llenarse los tejidos internamente, llegando a una grasa visceral que es extremadamente peligrosa. Y siendo delgado se puede ser gordo, es una reflexión acá. Aquí hay un estudio que indica Belly Coles y indica que el 45% de las mujeres con índice de masa corporal entre 20 y 25 en realidad tenían niveles excesivos de grasa interna y entre los hombres este porcentaje alcanzó un 60%. O sea que personas que aparentemente están normales pueden tener en ese rango, pueden tener grasa interna y eso es peligroso. ¿Okay? Los porcentajes de grasa, aquí tienes unos rangos, hay distintas tablas, hay tablas que son por edades, esta me permite simplemente asomar un punto ante ustedes que niveles excesivos de grasa, por ejemplo obeso en riesgo, para el hombre de 33 a 35 y para la mujer entre 36 y 38 son niveles peligrosos. Hay distintos métodos de medición de grasa y por ejemplo tenemos métodos con bioimpedancia, estas bioimpedancias con aparatos que se hacen a nivel personal, o te puedes montar una balanza que también tiene electrodos y que te mide el porcentaje de grasa, o puede ser también métodos con instrumentos, como por ejemplo un caliper que mide pliegues en distintas zonas de la piel y se usan unas fórmulas, unas tablas, o también tablas usando medidas con cinta métrica. En el caso de inteligencia nutricional tienes a tu disposición, puedes entrar en la página o me la solicitas por correo electrónico, puedes solicitar tu evaluación corporal completa, está totalmente gratis, también es parte de este trabajo y este servicio que tengo mi compromiso contigo, se te puede hacer tu evaluación corporal y para ello se utilizan las partes de las medidas porque no, como no lo hacemos en forma virtual, lo que necesito es que me envíes información para yo poderte devolver información de vuelta. Y en eso necesitamos cintura, valores de cintura, cadera, estatura, edad, peso. En el caso del hombre necesitamos sobre todo la muñeca, la dimensión de la muñeca. Y fíjate, un ejemplo de determinación de peso graso para la mujer es una mujer que tiene 28 años, una estatura de 1,56, cintura 73 centímetros, cadera 95, peso. Nuestro sistema se mete en unas ecuaciones, un sistema de tablas combinados, extraídos de un libro de medicina y llevados a unos macros y unas fórmulas en Excel que han sido verificadas contra esas tablas. Y a esta mujer se le encuentra un metabolismo, que es el consumo de calorías en reposo de 1392, tiene un peso magro de 44, un peso graso de 16 y todo eso se obtiene a través de su peso y porcentaje de grasa. El índice de masa corporal aparece menor de 25, indicando que está normal, sin embargo el porcentaje de grasa es elevado de acuerdo a su edad, por lo cual hay unos 2,5 kilos prácticamente que debe bajar de peso para estar en su valor ideal. Aunque a lo mejor ella está muy contenta, pero en el caso del hombre, de este hombre, 1,72 m, 45 años de edad, 100 centímetros de cintura, cadera 98 y un peso 92, con una muñeca de 18 centímetros, los cálculos le están dando que tiene un peso actual de 92 y un peso ideal de 85 kilos, todavía con un índice de masa corporal elevado, fíjense, que indicaría sobrepeso, pero asegurándonos que el porcentaje de grasa sea ideal. Estos son criterios manteniendo el metabolismo, no permitiendo que se pierda masa muscular y así asegurando lo que es una reducción de peso saludable. Entonces, por favor solicita tu evaluación corporal totalmente gratis por correo electrónico y se te puede enviar tus valores para que sigas con este soporte. Ahora, listo, estas fueron las noticias de cómo hacer una evaluación y viste las cosas que pueden perjudicarte, pero quiero hablar de las cosas positivas. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes recuperar tu equilibrio metabólico y mantener un balance equilibrado del glucagón y la insulina? Bueno, esta es la tabla.
Estas tablas las consigues en internet, hay unas distintas, hay más extensas, pero lo que quiero asomar es cómo se manejan este tipo de tablas que miden la velocidad con que se convierte en azúcar en la sangre eh, cuando tú consumes un carbohidrato. Y existen distintos tipos de carbohidratos, entre los saludables y no saludables, y quiero relacionarme con este valor, el valor de la sacarosa. La sacarosa es la azúcar blanca. Yo pensaba que la azúcar blanca era azúcar, la azúcar más azúcar de todo, la que podía convertirse en azúcar más rápidamente. Me sorprendió muchísimo entender que las harinas, sobre todo la harina de maíz y la harina del trigo blanco y el pan blanco, se convierten más rápido en azúcar que la misma sacarosa. Eso me impresionó. O sea que un pan blanco es más azúcar que el azúcar blanca. Y eso no se queda ahí, las papas fritas, la yuca, las hojuelas de maíz, el conflay, la maltosa, las zanahorias sancochadas todavía tienen más. Entonces hay que reconocer, hay que aprender a identificar, más allá de las calorías, que también vamos a estar trabajando un poco en calorías, a lo mejor en mi blog tengo varios artículos sobre el tema de contar calorías, pero contar calorías no es suficiente. Es una parte para cuando tienes que controlar peso, pero es más importante entender estos conceptos de índice glucémico y cómo ajustar tu metabolismo. Y fíjate, ¿qué deberías de estar moderando? Deberías estar moderando los jugos de frutas, preferiblemente comer las frutas enteras. También evitar el consumo excesivo de avena. Hay personas que solamente comen avena, que le parece que es muy nutritiva. Sí, es muy nutritiva, está excelente, pero hace falta algo más porque tiene desde el punto de vista del balance bioquímico, tiene un índice glucémico cercano a la sacarosa. Y así como eso, revisa los valores de índice glucémico y prefiere los que tengan índice glucémico más bajo. En general, te comento que los índices glucémicos más bajos los tienen los vegetales crudos, las frutas, es los que tienen mejor índice glucémico. Entonces, y por supuesto, las proteínas no entran en el concepto de índice glucémico porque no tienen azúcar. Entonces, combinaciones de proteína es lo que uno debería estar comiendo, combinándolo con carbohidratos complejos, que son estos carbohidratos que tienen bajo índice glucémico. Y quiero compartir contigo esta tabla para que te permita ver algo interesante. Estas estrellitas que están aquí son como los niveles o la velocidad de insulina con que entra la velocidad con que se produce la insulina y esta es la velocidad con que se produce el glucagón. Cuando comes carbohidrato puro, de estos de alto índice glucémico, la insulina sube 5 estrellas y el glucagón no pasa nada. Cuando comes proteína pura, la insulina sube un poquito y sube un poquito el glucagón en tu sistema corporal. Cuando comes grasa, únicamente grasa, no hay cambio en ninguna de las dos hormonas. Por eso, y fíjate, carbohidrato más grasa, si hay un aumento de insulina y no hay cambios en el glucagón. Y proteína más grasa, no tiene, solamente sube 2 de insulina y 2 de glucagón. Se ha visto que dietas especiales, donde se come proteínas con grasa, eliminan los carbohidratos y las personas empiezan a bajar de peso. Hay que tener cuidado con esto, con este tipo de alimentación, que si bien puede hacerte por un momento bajar de peso, recuérdate que no es un tema de bajar de peso, es un tema de cambiar tus hábitos nutricionales que como consecuencia te lleva a un peso ideal. Porque si tú estás haciendo una dieta, la dieta es temporal. La dieta es un proceso temporal y después vas a volver a tu cotidianidad. Entonces no se trata de hacer dieta, se trata de hacer cambios en hábitos para que tus hábitos te lleven a condiciones de peso. Y para eso necesitas información y otras cosas más que estamos dando en este taller. Alto proteína y bajo de carbohidratos, fíjate lo que ocurre. Y esta es la que me llama la atención. Alto carbohidrato y baja proteína. Eso es como decir una pizza que tiene mucha harina y poquita proteína. Miren los niveles de azúcar, de insulina. Y ya sabemos lo que hace la insulina en nuestro cuerpo en exceso, el desbalance. Entonces por eso es que estamos luchando contra un sistema muy fuerte y por eso es que las enfermedades están galopando. Pero créanme que sí se puede hacer algo con esta conciencia. Y bueno, ya casi terminando, ¿qué debería de aportar el desayuno ideal? Pues como ya comenzamos con el tema del desayuno,
Bueno, como una solución, debes suministrar suficiente agua, debes aportar energía limpia y duradera, debes aportar más de 100 nutrientes vitales, entre ellos proteínas, carbohidratos, grasas, agua, fibra, minerales, vitaminas, oligoelementos, fitonutrientes. Cada uno de ellos son grupos de alimentos y la suma de cada uno de esos nutrientes llegan a superar más de 100, que son los que necesitan los millones y trillones de células de nuestro cuerpo, y ayudar a mantener normalizado el nivel de azúcar en la sangre. Eso es lo que requiere tomando la combinación de los elementos y los criterios que se han explicado acá. Ahora, ¿cuál sería la tarea? Tu primera tarea, tu tarea hacia un balance metabólico. Bueno, te invito a que compartas esta información explicándola a tu familia y amigos, porque eso ayuda a fijar más las ideas y te va generando como más reflexiones. Te ayuda a tomar conciencia del efecto del azúcar en nuestra salud una vez que lo explicas, y vas a reconocer las distintas formas de azúcar. Vas a procurar desayunar aumentando la cantidad de proteína, agua y nutrientes que brinden energía limpia, de muy bajo índice glucémico con la mayor cantidad de nutrientes. Vas a preferir vegetales vivos en lugar de comida procesada. Busca elegir más frutas y vegetales crudos en lugar de comidas que tengan harina. Tomar acción desde el supermercado. Esto se toma cuando vayas a comprar en el supermercado, empieza a comprar cosas diferentes, porque si sigues comprando lo mismo que has comprado, vas a tener los mismos resultados. Recuérdate la definición de locura de Einstein, si no la has escuchado. Y identifica los obstáculos para lograrlo y diseñar un plan para avanzar independientemente de estas circunstancias. Esto es algo que, bueno, precisamente parte de la información que vamos a estar trabajando te va a ayudar un poco a identificar estas cosas. Por último, comenzar desde ya, eligiendo nuevos alimentos y ver los resultados. Siempre uno dice, no, comienzo el lunes, comienzo tal día, y bueno, generalmente quedamos con esas situaciones ya de demora, y el universo premia la velocidad. Es algo interesantísimo, pero debes poner esto en movimiento ya. Y bueno, para el próximo día vamos a tener el día 3 una información también muy importante que te va a ayudar a equilibrar esto que estamos viendo hoy. Porque como podrás ver, la información que tenemos hoy es de un aumento de proteínas, un balance de carbohidratos, pero hay que tener cuidado en la combinación. Esa es otra mirada importante para mantener una salud digestiva óptima. La combinación de carbohidratos, grasas y proteínas, ¿qué hace en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las funciones del intestino delgado y el intestino grueso en la salud digestiva? Y las funciones de la fibra, vitaminas y minerales, todo hacia la ruta de un balance bioquímico y un mayor bienestar. Bueno, esto hasta el momento quiero agradecerte por el acompañarme, porque el objetivo de mejorar tu salud y control de peso es un proyecto conjunto que estamos construyendo juntos. Y me gustaría que en este sentido, que cualquier observación que tengas, por favor envíamela por correo electrónico. Abajo te puedes ver mi correo electrónico y con mucho gusto estaré dando respuesta a cualquier inquietud. Que tengas un excelente día o una feliz noche, y nos vemos hasta el próximo video de Inteligencia Nutricional. Bye.